No se podría nombrar a un solo artista de los años 40 o 50 que no se sintiera conmovido por la música de Bing Crosby. Por muy atractivas que parezcan la fama y la fortuna, esconden una trágica historia de secretos y traumas familiares. Los suicidios de sus hijos plantean la pregunta, ¿por qué? ¿Qué importancia tuvo la confesión posterior de Bing Crosby? Acompáñenos a llorar a los dos hijos de Bing Crosby que se suicidaron tras su trágica confesión. Es necesario comprender la información de fondo antes de examinar estos descubrimientos. El brillo y el glamour de Hollywood pueden enmascarar las realidades más siniestras que se esconden tras ellos. Un profundo dolor familiar que seguiría atormentando a Bing Crosby durante toda su vida quedó oculto tras su presencia pública como el artista más grande de Estados Unidos. Pero, ¿qué son exactamente estas admisiones que el lector no soportó? ¿Cómo se relacionan sus hijos con estas confesiones? En 1906, la historia de Bing Crosby comenzó en el noroeste del Pacífico. Un estadounidense de múltiples talentos, Harry Lillis Bing Crosby Jr., nació el 3 de mayo de 1903. Fue cantante, actor, productor, presentador de radio y empresario. Su padre, un contable llamado Harry Lowe Crosby, nació en Inglaterra en 1871 y falleció en 1950. Además, la hija de un constructor del condado de Mayo, Irlanda, Catherine Harrigan, nació en 1873 y falleció en 1964. Era irlandesa estadounidense. Como el cuarto de 7 hijos, Bing Crosby nació en una casa construida por su padre. En 1906, en busca de trabajo, su familia se mudó a Spokane, Washington. Harry Lillis Crosby, de 6 años, disfrutaba de una divertidísima columna periodística conocida como el Bingville Bugle. Originario de Bingville, un joven mayor que vivía cerca y que compartía la pasión de Crosby por la corneta, lo conocía como Bingo. Bing se convirtió en su apodo de toda la vida una vez que se eliminó la vocal final y se abrevió el nombre. Crosby trabajó como encargado de la propiedad en el auditorio de Spokane durante el verano de 1917, cuando vio a artistas legendarios como Al Jolson, quien cautivó al joven Bing. Aunque más tarde afirmaría lo contrario, Crosby fue sin duda uno de los músicos más famosos e importantes del siglo XX, y también la primera gran estrella multimedia. La familia Spokane abandonó sus hogares cuando Bing tenía 3 años y se estableció en el pueblo minero y maderero. Bing creció escuchando la música de artistas legendarios como Al Jolson, gracias a su padre contable, Harry, quien tenía uno de los primeros tocadiscos de Spokane. Bing ya había recibido su apodo de un amigo de la infancia cuando se matriculó en la Universidad Gonzaga. Bing brilló en los deportes y la oratoria a pesar de que su educación jesuita enfatizaba la masculinidad. Destacó en los debates y sentía pasión por el lenguaje y la elocución. Tras una breve etapa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Gonzaga, Bing se unió a una banda local con el pianista Al Rinker para perseguir su pasión por la música. Aunque Bing tuvo un comienzo difícil y era conocido por su falta de fiabilidad debido a su estilo de vida de la era del jazz, su magnetismo y brillantez finalmente brillaron. A pesar de su intensa rivalidad en el campo, él y Bob Hope siguieron siendo amigos y su vínculo allanó el camino para la legendaria trilogía Road to Film. Durante su estancia en el Teatro Metropolitan de Los Ángeles en 1926, Crosby llamó la atención de Paul Whiteman, un renombrado director de orquesta de la época. Él y su compañero de canto Al Rinker, con quien había trabajado desde sus días en Spokane, debutaron en el Teatro Tivoli de Chicago el 6 de diciembre de 1926 con un salario semanal de $150. Crosby y Rinker ya habían alcanzado cierto éxito cuando Whiteman reclutó al pianista y letrista en ciernes Harry Barras para que se uniera a ellos. Tras unirse al trío vocal de Whiteman, el grupo recibió el nombre de Rhythm Boys. Colaboraron y grabaron con artistas como Mildred Bailey, Hoagy Carmichael, Eddie Lang, Jack Teagarden, Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey y Bix Beiderbecke. En 1928, Crosby logró su primer número 1, una versión con influencias jazzísticas de Old Man River, y rápidamente se convirtió en la principal atracción de los Rhythm Boys. El creciente descontento de él y los demás Rhythm Boys con Whiteman finalmente los llevó a abandonar el grupo y a unirse a la orquesta Gus Arnheim. Una vez firmados con Brunswick,
Los demás Rhythm Boys se vieron eclipsados vocalmente. Poco después, los miembros de la banda discutieron y se separaron, lo que allanó el camino para que Crosby se dedicara a la música en solitario. At Your Command, I Surrender Dear Why, Wrap Your Troubles in Dreams, fueron solo algunos de los éxitos posteriores de Crosby, escritos por su compañero de banda, Harry Barras. Crosby se convirtió en uno de los vocalistas estadounidenses más famosos de la década de 1930. En 1931, participó en 10 de las 50 mejores canciones, ya sea solo o con otros artistas. Dejó una huella imborrable en The Big Broadcast, su primer largometraje, de 1932, y en 1939 firmó un contrato a largo plazo con Decca, la nueva discográfica de Jack Kapp. Casi al mismo tiempo, Crosby debutó en la radio como solista en un famoso programa de la CBS con la orquesta de Carl Fenton. Sucedió a Paul Whiteman, su antiguo jefe, como presentador del programa semanal de radio Kraft Music Hall en la NBC en 1936 y permaneció en el cargo durante la década siguiente. Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin, Dick Haymes, John Lennon, Elvis Presley y Crosby fueron solo algunos de los vocalistas masculinos que le deben una gran gratitud por inspirar sus propios estilos de canto durante la época de los avances discográficos. Crosby fue aclamado por la revista Yank como el principal responsable de levantar la moral de las tropas estadounidenses que servían en el extranjero durante Weddington. En 1948, fue elegido el hombre vivo más admirado de Estados Unidos, superando incluso a Jackie Robinson y al Papa Pío XIV. Según Music Digest, las grabaciones de Crosby ocupaban más de la mitad de las 80,000 horas semanales asignadas a la música radiofónica grabada en Estados Unidos en 1948. En su búsqueda de una calidad de grabación superior, Crosby utilizó la tecnología de las grabadoras de cinta alemanas. Gracias a su financiación, Ampex pudo fabricar la Ampex 200, la primera grabadora de cinta fabricada en Estados Unidos. Músicos como Les Paul estaban entusiasmados con el avance que revolucionó la industria de la edición y la sobregrabación. Más allá de los avances tecnológicos, Crosby ejerció una influencia significativa gracias a su dominio del micrófono, que utilizó con gran eficacia en sus conciertos. Personas de todo el mundo quedaron cautivadas por su profunda voz de barítono y su meticulosa atención a las letras. Su capacidad para alternar entre la radio y el cine fue un factor clave en su impacto duradero. Problemas personales, como su alcoholismo y conflictos familiares, plagaron a Crosby a pesar de su enorme éxito profesional. La dinámica entre él, Dixie y sus hijos era compleja, y existen diferentes opiniones sobre cómo manejó la crianza. La muerte de Dixie en 1952 fue un golpe devastador para él y tuvo un impacto duradero en su vida y obra. A pesar de las dificultades que Crosby tuvo en su vida personal, sus contribuciones artísticas y tecnológicas a la industria del entretenimiento jamás serán olvidadas. El entretenimiento que Crosby brindó impactó la vida de millones de personas en todo el mundo. Era reservado y reveló muy poco sobre su verdadera identidad, a pesar de ser reconocido por su imagen pública. Sus alegados, incluido Phil Harris, afirmaron no conocerlo a fondo. Con su actuación en The Country Girl, demostró su talento actoral en un papel más serio. Los productores dudaban de su elección como el perturbado actor Frank Elgin, pero convenció a la crítica y sembró dudas en otros ámbitos. Como presentador de radio durante la Segunda Guerra Mundial, Crosby se hizo famoso por su interpretación de Blanca Navidad de Irving Berlin, que evocaba nostalgia y serenidad. Participó en diversas actividades y pasatiempos, como el béisbol y las carreras de caballos, además de su extensa carrera en el mundo del espectáculo. También fue un gran benefactor, dejando un cuantioso legado a la Universidad Gonzaga. A pesar de su notable carácter, es lamentable que no fuera un buen padre. Aunque las vidas de Dennis, Lindsay y Gary Crosby estuvieron entrelazadas con el brillo y el glamour de Hollywood, se caracterizaron por serias dificultades y, al final, tristes conclusiones. Aunque Bing Crosby fue una figura icónica del mundo del espectáculo, sus hijos tuvieron sus propios problemas, como el abuso de sustancias y la ruptura de relaciones familiares. Podemos aprender mucho sobre los desafíos de tener un padre famoso a partir de las vidas de tres hijos de Crosby, Dennis, Lindsay y Gary, y sus trágicos finales al examinar sus historias. Lindsay Crosby,
hija de Bing Crosby y Dixie Lee, nació el 5 de enero de 1934 en Los Ángeles, California. Sus padres fueron Bing y Dixie Lee. Aunque Lindsay Crosby no alcanzó la fama de su padre, enfrentó muchos obstáculos en su vida. Lindsay estaba bajo mucha presión para estar a la altura del legendario legado de su famoso padre. Junto con sus hermanas Mary Frances y Gary, fue uno de los 4 hijos de Bing Crosby. Gracias a la fama y la fortuna de su padre, Lindsay tuvo una infancia acomodada. Famoso por sus papeles protagónicos en clásicos atemporales como Going My Way y White Christmas, Bing Crosby también fue un cantante célebre. Gracias a este logro, la familia Crosby pudo vivir cómodamente. Lindsay Crosby, al crecer, se asemejó a su padre en varios aspectos. Participó en varias películas, entre ellas La Gran Noche, 1951, y La Estrella y la Historia, 1955. En el mundo del espectáculo, nunca fue tan famoso, ni tuvo una carrera a la altura de la de su padre. Lindsay Crosby tuvo sus propios problemas a lo largo de su vida, incluyendo batallas contra el alcoholismo. El abuso de sustancias fue un problema importante en su vida y en la de muchos miembros de su familia. Lindsay Crosby se quitó la vida trágicamente el 11 de diciembre de 1989, a la edad de 51 años. La noticia de su fallecimiento causó un profundo dolor en sus seres queridos y admiradores, y fue un triste recordatorio de las dificultades que había padecido. El ícono musical estadounidense Bing Crosby y su primera esposa, Dixie Lee, tuvieron 2 hijos, Dennis y Michael Crosby. Dennis fue el segundo hijo de Bing y Dixie, miembro de una ilustre familia del mundo del espectáculo. Nació en Los Ángeles, California, el 13 de julio de 1934, al igual que sus hermanos. Dado que su padre fue uno de los artistas más famosos del siglo XX, Dennis Crosby tuvo una crianza privilegiada y estuvo expuesto a la industria del entretenimiento desde muy joven. La suave voz de Dennis Crosby y sus papeles protagónicos en clásicos atemporales como Going My Way y White Christmas le dieron una inmensa fama. Dennis Crosby, sus hermanos Philip y Gary, y su hermana Mary Frances fueron fotografiados frecuentemente con su padre en eventos públicos y retratos familiares cuando eran jóvenes. Pero Dennis, siguiendo los pasos de su padre, decidió dedicarse al mundo del espectáculo. Durante las décadas de 1950 y 1960, Dennis Crosby fue una figura clave en la industria del cine y la televisión. La noche en que el mundo explotó y Las Colinas Púrpuras fueron algunos de sus numerosos papeles cinematográficos tras su debut en Mr. Corey en 1957. No solo apareció en películas, sino que también fue estrella invitada frecuente en comedias de los 90, como La Hora del Esqueleto Rojo y El Programa de Jack Benny. A pesar de sus mejores esfuerzos, Dennis Crosby nunca logró igualar el éxito de su famoso padre en el mundo del espectáculo. Dennis probablemente tuvo dificultades para progresar en su profesión debido a la enorme influencia de Bing Crosby y la necesidad de cumplir con su legado. Dennis Crosby tiene bastantes problemas en su vida privada. Además de sus propias dificultades, tuvo que lidiar con el alcoholismo, un problema hereditario en su familia. Trágicamente, a los 56 años, Dennis Crosby se quitó la vida el 4 de mayo de 1991. Gary Crosby, cuyo nombre real era Gary Evan Crosby, era hijo de Bing Crosby y Dixie Lee. Los Crosby fueron famosos músicos y actores estadounidenses. Nació en la ciudad de Los Ángeles el 27 de junio de 1933. Gary, al igual que sus hermanos, tenía una profunda experiencia en la industria del entretenimiento, pero también enfrentó desafíos personales y tenía ambiciosos planes para el futuro. Su afición por la música se fortaleció con la edad. En poco tiempo, Gary cautivó al público con su notable talento, cautivándolos con su carisma y su voz suave. A pesar de sus evidentes habilidades, siempre mantuvo una actitud humilde y sensata, sin permitir que la fama nublara su juicio ni su visión. Sin embargo, lo que realmente distinguió a Gary no fue su música, sino su firme dedicación a la igualdad y la justicia social. En una época en la que la intolerancia y los prejuicios eran moneda corriente, Gary se pronunció contra la injusticia y la opresión donde quiera que las viera, utilizando su posición para abogar por el cambio. Con su carisma y presencia teatral, Gary cautivó al público como artista. En directo,
Sus actuaciones cautivaron al público y su voz iluminó un mundo que, con demasiada frecuencia, estaba envuelto en sombras. Ser el primogénito de Bing Crosby y Dixie Lee fue un honor extraordinario para Gary Crosby. Lindsay, Philip y Dennis Crosby lo consideraban un hermano mayor. De niño, disfrutó de todas las ventajas de ser hijo de un importante actor de Hollywood. Tras ver a su padre triunfar en el mundo del espectáculo, Gary decidió hacer lo mismo. Aspiraba a ser famoso por su voz y su talento como actor. Sus actuaciones vocales en el programa de radio de su padre, The Bing Crosby Show, catapultaron su carrera. En su conferencia de 1941 a estudiantes de secundaria, justo antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, Bing demostró su sentido del deber y la esperanza al destacar la importancia de las futuras contribuciones de los estudiantes a la sociedad. Fue en 1946 cuando Bing Crosby alcanzó su mayor éxito en la radio. Las grabaciones de su programa mensual en vivo seguían siendo algo que anhelaba, a pesar de las estrictas restricciones de la NBC. Crosby, imperturbable, fundó una nueva emisora de radio, ABC, dispuesta a copiar sus emisiones de Hollywood. A pesar de la pésima imagen de ABC, la decisión de Crosby la elevó de un pequeño competidor. La radio en vivo perdió terreno ante los programas pregrabados a medida que más y más celebridades seguían su ejemplo. Gary apareció por primera vez en el cine en Mr. Corey, de 1957. Varias películas, como The Big Night, 1951, y The Night the World Exploded, 1957, dieron cuenta de su dilatada carrera como actor. También tuvo apariciones especiales en varios programas de televisión populares de la época, como Playhouse 90 y Alfred Hitchcock Presents. A pesar de sus ambiciones, Gary luchó por hacerse un nombre como vocalista. Siguió los pasos de su padre como superestrella musical, lanzando canciones y álbumes, pero sin alcanzar el éxito. Uno de los desafíos personales de Gary Crosby fue la tensa relación con su padre. Siguiendo mi propio camino, publicado en 1983, fue su libro sobre el severo castigo, la negligencia y la crueldad que él y sus hermanos sufrieron a manos de sus padres. El libro también abordó la propia lucha de Gary con la adicción. Gary Crosby quizá no fue tan famoso ni exitoso como su padre, pero aún así, fue una figura icónica en la huella de la familia Crosby en la industria del entretenimiento. Su sincero relato ofreció una nueva perspectiva sobre el adorado Bing Crosby, arrojando luz sobre las intrincadas relaciones dentro de la familia Crosby. Desafortunadamente, a los 62 años, la vida de Gary Crosby terminó trágica y abruptamente el 24 de agosto de 1995. Una biografía honesta y reveladora de su vida, Going My Own Way, se publicó en 1983. La parte más perturbadora del libro fue cuando Gary describió cómo su padre, Bing, lo sometió a él y a sus hermanos, Philip, Dennis y Lindsay, a castigos severos y brutales. Gary detalló la tortura psicológica y física que sufrió, incluyendo palizas con cinturones. Debido a su famosa imagen pública de amabilidad y atractivo, el público nunca había visto esta faceta de Bing Crosby. Además, Gary Crosby habló sobre los problemas familiares con la bebida de su padre. Dijo que la ruptura en la familia Crosby se debía al consumo excesivo de alcohol de Bing Crosby. Esta íntima revelación sacó a la luz los aspectos oscuros de la vida de Bing. La conexión entre Gary y su padre se describió en sus memorias como tensa. Debido a que Bing estaba tan ocupado con su profesión, a menudo faltaba y se sentía abandonado e ignorado. Por lo que Gary pudo ver, había una notable brecha emocional entre ellos. Dennis y Lindsay, dos hermanos de Gary Crosby, lucharon contra la adicción y sus demonios internos, y él detalló sus dificultades en profundidad. La novela mostraba a una familia lidiando con diversos problemas. El libro se centraba principalmente en la vida de Gary y su relación padre-hijo. Sin embargo, también abordó sus ambiciones para el futuro. Habló de cómo intentó triunfar como actor y cantante, viviendo a menudo a la sombra de su famoso padre. La historia de la familia no parece fascinar a Dennis, el hermano gemelo de Philip. Se refiere al libro como la compañía de Gary. Dennis reconoce que Gary está enojado, pero no refuta su historia. Lindsay, su hermano menor de 45 años, continuó diciendo, está del lado de Gary. En cambio,
Lindsay se sentía aliviado de que su hermano Gary hubiera escrito el libro y esperaba que acabara con muchos de los mitos y falsedades arraigados. Sin embargo, el apoyo de Lindsay sorprende. De los cuatro, supuestamente era el favorito de Bing. Otros amigos y familiares se han sentido conmovidos por las declaraciones públicas de Gary. El director de orquesta Bob Crosby, de 69 años, defendió a su hermano Bing diciendo que nunca recordaba que alguien hubiera sido tocado físicamente. Philip Crosby, cuyo nombre de pila era Philip Lang Crosby, nació el 13 de julio de 1934 en Los Ángeles, California. Era el hermano mayor de Dennis y Lindsay Crosby. Sus famosos padres estadounidenses fueron el cantante y actor Bing Crosby y su primera esposa, Dixie Lee. Él fue su primogénito. Además de sus 4 hijos, Mary Elizabeth, Dixie Lee, Flip y Philip Crosby Jr. Philip Crosby también deja 3 medio hermanos, Harry, Mary Frances y Nathaniel, del segundo matrimonio de Bing Crosby con Catherine Grant. Philip Crosby siguió los pasos de su padre y se convirtió en artista, al igual que sus hermanos. Aunque tuvo una larga trayectoria en el mundo del espectáculo, nunca alcanzó la fama de su padre. Interpretó a un Jim Hardy más joven en Holiday Inn 1942, una de varias películas en las que actuó. Jim Hardy era el papel de su padre. Además de aparecer como estrella invitada en programas de televisión, él y su padre a veces aparecían juntos en el escenario. En cuanto a sus actividades de ocio, Philip Crosby nunca se conformó con una sola. A lo largo de su carrera, trabajó como corredor de bolsa e infante de marina. Su última actuación fue en una fiesta del Burbank Elks Club en 1983, según reveló a la revista People. Había pasado un año completo desde su última actuación. Ya se había casado 4 veces y tenía 3 esposas, bailarinas de Sin City. En 1980, también fue encarcelado varias veces por conducir ebrio. A pesar de haber asistido a Alcohólicos Anónimos durante 18 meses, informó a la revista que ya no bebe. Mientras Philip estudiaba en la universidad, su padre le pidió a un conductor que le trajera un Chevrolet nuevo, según Chuck Morrell, el destacado zaguero del equipo, que vivía con Crosby en aquel entonces. Philip mantuvo vínculos con el mundo del espectáculo a través de su familia, a pesar de su variada vida. Philip Crosby, al igual que otros miembros de la familia Crosby, desafortunadamente luchó contra el alcoholismo y otros problemas personales a lo largo de su vida. Estos problemas afectaron tanto su vida personal como profesional. Philip Crosby falleció el jueves, 13 de enero de 2004, a la edad de 69 años. La pérdida de otro hijo de Crosby, que había crecido bajo los focos gracias a su famoso padre, fue un golpe devastador para sus seres queridos y admiradores. En una entrevista en 1959, Bing habló sobre sus sentimientos de culpa por su crianza. Señaló que no era un buen padre. Además, dijo que creía haberlos decepcionado al colmarlos de recursos económicos, exigirles demasiada disciplina y trabajo, y no brindarles suficiente tiempo y atención. Bing incluso llegó a decir que él y su madre, quien también es su esposa, hicieron todo lo posible. Cabe destacar que Lindsay apoyó a su padre durante todo ese tiempo, afirmando que a su padre le cuesta sentir que los ha decepcionado como padre. Leer que su padre había hecho tal declaración en una entrevista fue increíblemente angustioso para Lindsay. Cuando Bing respondió que solo quería darles a sus hijos un poco de lo que su padre le había dado a él, expresó aún más sus frustraciones. A los 73 años, Bing Crosby falleció el 14 de octubre de 1977. En 1989, Lindsay Crosby se quitó la vida, y 2 años después, Dennis Crosby hizo lo mismo. En 1995, Gary Crosby falleció debido a complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón. Muchas gracias por su tiempo. Antes de irte, mira otro de nuestros entretenidos vídeos y suscríbete a nuestro canal.